Buenos días, señores y señores diputados. Vamos a comenzar la Comisión de Administración Pública del 13 de febrero, que va a ser mi última comisión en este Parlamento como presidenta y como diputada, que ya mañana formalmente hago ya la ratificación formal en la mesa. Y bueno, vamos a iniciar el orden del día. Primero, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, que tiene la palabra mi compañera, la secretaria Beatriz Villalba. Muy bien, el orden del día para esta sesión sería, como bien ha dicho la señora presidenta, en el punto número 1, la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Como punto número 2, preguntas con solicitud de respuesta ante comisión, la pregunta 96C, sobre incidencias de la aplicación de los presupuestos del 2012 en la gestión, altas y ceses del personal al servicio de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, GEPEX, formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. La pregunta 97, sobre criterios que se tendrán en cuenta para llevar a cabo la selección de personal de nueva contratación en la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura, GEPEX, formulada por don Alfredo Escribano Sánchez. Y como punto del orden del día número 3, solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor coordinador de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a los efectos de informar ante la Comisión de Administración Pública sobre las líneas generales de actuación de esa agencia, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del reglamento de la Cámara. Bien, muchas gracias, señora secretaria. ¿Por asentimiento se aprueba? Sí, pues ya está. Queda aprobada, muchas gracias. Y pasamos al segundo punto del día, que lo conforman las preguntas, como ha dicho la secretaria, del Gobierno Regional. Para su inicio tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, don Alfredo Escribano. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados, y buenos días, señor Riego. Los presupuestos de Extremadura para el año 2012, evidentemente, han sido poco inversores, y en el caso de la empresa pública GP no sabemos si realmente cubren las necesidades de aquellos contratos que continuaban a partir del 31 de diciembre y que, por tanto, el 1 de enero iban a seguir en la misma situación, o había algún tipo de modificación. Y como consecuencia de lo anterior, pues no sabemos si realmente las necesidades en materia de mantenimiento en altas y en cese están equilibradas. Y por eso le hacemos la pregunta 96, sobre incidencia de la aplicación de los presupuestos de 2012 en la gestión, altas y ceses de personal al servicio de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Y para su contestación y bienvenida, le damos la palabra a don Óscar García Riobó como director gerente de GEPEX. Tiene usted la palabra por tiempo máximo de 10 minutos para la contestación de una pregunta. Muchas gracias. Señora presidenta, buenos días. Señores y señoras diputados, buenos días. Señor diputado, la pregunta que usted nos formula establece una vinculación directa entre presupuestos de 2012 y fundamentalmente empleo de 2012 en GEPEX. De igual manera, se establece una relación de causa-efecto, presupuestos 2012 y empleo de 2012. Con el máximo respeto le diré que el análisis de las cuestiones estructurales de la empresa no puede abordarse ni desde el corto plazo ni desde la única causa. Esa reducción puede ser válida para un negocio, pero no para una empresa. La empresa, a diferencia del negocio, donde lo que prima es la inmediatez, se construye poco a poco. Es un proyecto y como tal proyecto tiene varios capítulos y estos pueden tener varios autores. Si aceptamos este planteamiento, aceptaremos que una decisión relevante, de calado, adoptada en un momento determinado, puede surtir efectos, dar fruto dulce o amargo en un momento posterior, y que ese momento no tiene por qué ser el inmediatamente posterior a aquel en que se tomó la decisión. Por ello, la respuesta a una pregunta como la formulada exige realizar un análisis más complejo en el que deben tenerse en cuenta factores del tipo o la naturaleza siguiente: normativos, esto es de obligada aplicación a GEPEX y a cualquier otra empresa de igual naturaleza; estatutarios o de régimen propio de GEPEX; empresariales, relacionados en este caso con la gestión y con la organización; de mercado, relacionados en este caso con el cliente; laborales, económicos, estratégicos, institucionales, en definitiva de muy diversa naturaleza. Y en ese análisis no puede ignorarse el efecto que hayan podido tener las decisiones más significativas, las de mayor incidencia que se han adoptado en GEPEX ahora, antes e incluso mucho antes.
Podríamos decir, para que se nos entienda bien, que no estamos proponiendo hacer un viaje al pasado, y sí un viaje hasta las decisiones que por sus efectos posteriores pueden considerarse más trascendental. Más aún, el análisis debe tener en cuenta el contexto socioeconómico del momento en el que se adoptaron las decisiones. Por ningún gestor sensato sustraería a sus decisiones más relevantes la influencia que sobre las mismas tendrá sin duda ese análisis. Y finalmente, el análisis debe tener muy en cuenta el futuro, pues una buena parte de las decisiones relevantes, y relevantes son las decisiones estructurales, se adoptan tras haber establecido objetivos futuros. Dicho lo anterior, responderé a su pregunta con la descripción de las medidas adoptadas en esta nueva etapa de GPEX, dejando para ese análisis posterior la razón, causa y origen de esas decisiones. Como es sabido, en julio de 2011, tras la celebración de las elecciones autonómicas, se produce un cambio en el gobierno de la comunidad y también se inicia una nueva etapa en GPEX. En esta nueva etapa, las decisiones se adoptan con objetivos y límites muy claros y precisos. El principal y primero de todos los objetivos es recuperar la razón de ser de GPEX. A partir de ahí trabajamos con la premisa de que Gestión Pública de Extremadura, Sociedad Anónima Unipersonal, es un medio propio de la Administración, a la que no puede sustituir, la cual solo demandará, o mejor confiará, aquellos bienes o servicios que siendo necesarios no pueda producir con sus propios medios, estando dispuesta a pagar por ello su razonable coste y nada más. A partir de ese postulado, GPEX compite consigo misma y no con terceros para ser útil, eficaz y eficiente, cualidades por otra parte imprescindibles para hacer viable la empresa. En definitiva, partimos de la base de que la encomienda no debe ser lo ordinario, GPEX no puede sustituir a la Administración y de la necesidad de que el precio de los servicios se ajuste a su coste. Y todo lo anterior no es otra cosa más que cumplir la ley. Basta acudir a la norma para darse cuenta de ello. Como seguramente se han dado cuenta, hemos empleado los términos recuperar la razón de ser y hacer viable la empresa. La acción de recuperar exige la pérdida o extravío previo de lo recuperado y la expresión hacer viable una organización significa que dicha organización no lo era. ¿Por qué decimos esto? En julio de 2011 podríamos describir GPEX, Sociedad Anónima Unipersonal, como una entidad con unidades y o divisiones o áreas de negocio que realizamos actividades sin planificación común, ni integración de objetivos, ni procedimientos, ni criterios. Es decir, como si de empresas separadas y diferenciadas se tratara. Es decir, como antes de la fusión. Con un sobredimensionamiento de su estructura, tanto en número de efectivos como en coste. En definitiva, con una superestructura poblada de responsables con vinculación indefinida. Con unos gastos de estructura por arrendamientos, suministros y servicios de terceros absolutamente inasumibles por cuantía y en muchos casos por oportunidad. Gastos incompatibles con la congruencia económica y en muchos casos con el rigor contractual o jurídico. Con una tremenda disparidad de los servicios encomendados, es decir, un GPEX para todo. Con un grado de ineficiencia económica tremendo que, pese a la ventaja de la inaplicación del IVA a sus servicios, situaba el precio de los mismos muy por encima de su coste directo. Un GPEX con capacidad, a pesar de su ineficiencia, de generar ingresos suficientes para dotar cuantiosas provisiones e incluso beneficios. Y un GPEX finalmente acuciado por un desorden sociolaboral consumado a partir de una mala praxis en la contratación y gestión de los recursos humanos. Con estos antecedentes podrán entenderse las decisiones adoptadas por GPEX desde julio hasta la fecha actual y darse cuenta que las mismas responden al objetivo de cumplir con el propio mandato de la norma y la responsabilidad de hacer viable la empresa, reconduciendo una situación nada alentadora. Pues bien, con ese objetivo y partiendo de un diagnóstico de la sociedad como el descrito desde el mes de julio hasta la fecha, se han adoptado decisiones tan relevantes como las que citaré a continuación. Adopción de medidas de control de gasto, consistente en la revisión interna de costes, cancelación de servicios externos no prioritarios, puesta en marcha la centralización de las compras de toda la sociedad y filiales, cierre de varias oficinas y locales. A este esfuerzo sostenido se debe la disminución drástica de los gastos generales en suministros y bienes sin servicios con respecto al año precedente. El objetivo para este año 2012 es no sobrepasar los 790.000 euros. Homogeneización de los salarios de los nuevos jefes de área, situando sus salarios sustancialmente por debajo de sus predecesores. Ni uno solo de los contratos de alta dirección incorpora otra indemnización por cese distinta a la establecida en el régimen legal vigente para este tipo de contratos y desde luego se ciñen a la previsión contenida en la Ley de Presupuestos de 2012. Ninguno de los contratos de alta dirección, como les digo, incorpora entre sus acuerdos pactos o cláusulas indemnizatorias distintas a las que se prevé en el Real Decreto 1382-1985. Reorientación de la sociedad y reorganización de la misma.
Lo anterior afecta tanto a líneas de actuación como a la organización se refiere. Se pretende una organización más económica, orientada a la prestación de servicios útiles y de valor añadido para la Administración. Regularización de la situación sociolaboral de trabajadores de GPEX, que ha tenido por objeto poner orden sucesivo a una situación heredada y que cíclicamente se repite año tras año con motivo de la renovación o no renovación de las encomiendas. Acuerdo con las 3 organizaciones sindicales con representación en GPEX. Este acuerdo unánime merece ser destacado por su importancia y viene a resumir muy bien los objetivos que se persiguen. En su preámbulo se dice que GPEX es un medio propio del Gobierno de Extremadura que adopta la forma de empresa pública y que como tal debe actuar y ser considerado. Desde esta concepción, el futuro de GPEX pasa por competir consigo misma por ser eficiente medio propio. Eso que antes era un mero objetivo, ahora se convierte en una obligación que resumimos así: ser competitivos. Ajuste de personal de estructura de GPEX. Se ha producido el cese de personal integrado en el grupo de personal de estructura en los que concurría una o varias de las causas siguientes: personal sin financiación por estar fuera del proyecto, por razones organizativas, consecuencia de una fusión incompleta a la fecha actual, y de otros criterios objetivos como los derivados por un elevado salario, duplicidades e improbable inclusión en otra encomienda. Todos estos puestos serán amortizados no contemplándose la sustitución de los mismos. Otra de las medidas ha sido la publicación de las normas de selección de personal de nuevo acceso a GPEX y se trabaja ya en la confección de unas nuevas tarifas que permitan ajustar el precio de los servicios a su verdadero coste directo y otorgan credibilidad a partir de la transparencia que tanto echa en falta el cliente. Se trabaja igualmente en mejorar una deteriorada imagen e incrementar nuestro control externo. Como conclusión, podemos decir que GPEX tiene su futuro en el espacio delimitado por la utilidad, que está adornado por la eficacia y la eficiencia. Este espacio ha sido dibujado en las nuevas áreas de gestión de las que ya hemos hablado. GPEX tiene que evolucionar para ser capaz de dar una respuesta ágil y ser competitiva, y tiene capacidad para ello, solo necesita tiempo. Muchas gracias. Gracias, señor gerente de GPEX. Para su contestación tiene la palabra también el diputado señor Escribano por el Partido Socialista. Gracias. Gracias, presidenta. Le agradezco la última parte, señor Riobó, porque la pregunta se refería a la incidencia de la aplicación de los presupuestos en cuanto a las altas, los ceses, es decir, la gestión del personal. Y usted en la primera parte nos ha hablado de filosofía, pero sin concretar en otras cuestiones que sí nos parecían más importantes y más interesantes. Nosotros hacemos estas preguntas sobre GP porque realmente lo que está en el aire es lo que usted ha expresado en la primera parte, la filosofía de GP, para qué sirve, para qué no sirve, lo mal que lo han hecho otras administraciones anteriores y lo bien que se va a hacer de ahora en adelante, afortunadamente, cosa que nos reconforta, como poco nos reconforta. Pero hay cuestiones que están sin aclarar, porque cuando hablamos de la posibilidad de saber del conocimiento de la incidencia de los presupuestos, lo que queremos saber en definitiva es si los presupuestos se han adecuado con respecto a la administración pública, en el apartado, en la sección de administración pública, se han adaptado a las necesidades que va a haber en GPEX en materia de contratación. Y para saber qué necesidades va a haber en GPEX en materia de contratación, pues tendremos que saber qué encomiendas continúan, qué encomiendas desaparecen, si los trabajadores de algunas encomiendas, aunque continúen las encomiendas, se les va a dar de baja y se va a coger a otra gente, que forma parte ya de la segunda pregunta. En definitiva, ¿qué incidencia, vuelvo a preguntarle, tiene en los presupuestos y si en esos presupuestos, en lo relativo a Administración Pública, ya que la empresa GP depende de la Consejería de Administración Pública, se recogen todas las necesidades, no solamente las necesidades de aquellas cuestiones que permanecen, sino aquellas necesidades de posibles contrataciones que hubiera en el futuro. Y sobre todo, una cuestión que nos parece importante, y no se la preguntamos solo por saberlo nosotros, cuando preguntamos, como usted comprenderá, preguntamos para que lo conozca y lo sepa la ciudadanía, para que tenga las dos versiones en este sentido, o en este caso, como la Cámara tiene 3 representaciones políticas, pues para que conozca la versión de las 3 representaciones. ¿En qué proporción se encuentran las altas con respecto a la baja? Y, fundamentalmente, en esos presupuestos, si se recogen realmente teniendo en cuenta lo que va a pasar, pues de qué bajas podríamos estar hablando. Por lo tanto, le vuelvo a decir que la pregunta no era por cómo va a funcionar la empresa, que me imagino que sería cuestión de casi de una monográfica,
sino que las preguntas van dirigidas a conocer, desde la perspectiva de los presupuestos de 2012, la situación de los trabajadores, tanto los que están como los que van a entrar. Es decir, si las necesidades se adecuan realmente a lo que hace o no hace falta. Muchas gracias. Gracias, señor Escribano. Para su contestación tiene la palabra el señor García Riobó por un plazo de 5 minutos. Muchas gracias. Señor diputado, lo que trataba en mi anterior intervención era de establecer la relación no entre un presupuesto y una situación de la empresa en un momento dado, sino en otras circunstancias que son las que determinan las decisiones que se están adoptando. No me parece razonable pensar que el presupuesto es la causa de situaciones como las que se han dado de cese de 22 trabajadores en fecha reciente. Por eso quería abundar sobre eso, sobre las causas de esas decisiones, sin perjuicio, como he hecho, de informar sobre esas decisiones relevantes, pero sí es importante contextualizarlas donde deben contextualizarse. Le daré un dato. En el momento presente, a fecha 11 de febrero de 2012, GEPEX tiene incorporados ya 741 trabajadores, de los cuales indefinidos son 279, eventuales 462 y hay unas previsiones de incorporación de 156. Me decía usted que si la administración ha adecuado sus presupuestos a las necesidades de GEPEX. Tiene que ser al revés. Es GEPEX quien tiene que adecuar, lógicamente, su estructura a las necesidades de la administración. Como le decía, GEPEX lucha por ser un medio útil, eficaz y eficiente para la administración. Y la administración no puede pagar las ineficiencias de GEPEX, que son muchas. Y se lo digo con auténtico pesar. En relación a ello quiero incidir, una vez que están aclarados esos temas, que los problemas de GEPEX vienen fundamentalmente por la superestructura. Y en ese ámbito es donde hay que fijar el cese de 21 trabajadores, de 22 trabajadores, no en el presupuesto. Le propongo fijar la atención en 2010. Pues en ese ejercicio GEPEX absorbe 7 sociedades que pierden su personalidad jurídica y quedan formalmente integradas en GEPEX. Aun después de la fusión, las unidades de negocio conservan esencialmente la estructura de dirección, de gestión, de administración de las distintas sociedades e incluso la ubicación y aun el modo de operar, que sigue siendo de gran autonomía. En efecto, el director general de GEPEX y los antiguos directores de las entidades fusionadas poseen las mismas funciones y atribuciones que antes de la fusión, teniendo facultad para firmar contratos, fijar retribuciones y proponer las subidas e incrementos salariales. Podría decirse que la fusión desde el punto de vista operativo es prácticamente irrelevante. Sin embargo, hay un hecho que sí nos llama la atención. Nos referimos al mantenimiento de lo que sin duda era una superestructura para la única empresa resultante del proceso. En efecto, después de la fusión formal, la sociedad se estructura en 3 grandes departamentos o divisiones bajo la coordinación del director general. A saber, la división de servicios corporativos estaría estructurada en 7 departamentos o secciones a los que debe sumarse el departamento jurídico y de contratación, completando así realmente un total de 9 departamentos o secciones. Además se crean 7 áreas sectoriales que se corresponden con las antiguas sociedades mercantiles fusionadas y además se crean las denominadas unidades estratégicas de negocio, hasta 6 unidades. En resumen, una superestructura compuesta por director general, 9 áreas o departamentos corporativos, 7 áreas sectoriales y 6 unidades estratégicas de negocio. Tal estructura demandaba, según el criterio de la anterior dirección, 13 puestos de dirección o de responsabilidad. Este hecho, que es constatado, incluye además otras decisiones relevantes para el futuro. Así, por ejemplo, puede considerarse la decisión de convertir en laborales ordinarios indefinidos los contratos de alta dirección de 5 de los 7 contratos de alta dirección de los gerentes de las distintas sociedades. ¿Por qué se hizo? No entramos en ello. Nosotros nos limitaremos a decir que desde el punto de vista empresarial lo anterior constata la decisión de mantener lo que sin duda era una superestructura. Se renuncia a la indudable ventaja del contrato de alta dirección sobre el indefinido en orden al cese del alto directivo, a la vez que se encarece el mismo, y se renuncia a la obtención de sinergias que en otro caso nos atreveríamos a decir son inherentes a cualquier proceso de concentración empresarial, pero que en el caso de GEPEX no se produjeron. Todo ello, mantenimiento de una superestructura y ausencia de sinergias, influyen de manera decisiva en la actual situación de GEPEX, y es por ello que lo hemos traído a colación. ¿Es posible el mantenimiento de una superestructura como la descrita? Racionalmente, no. Ni en 2010, ni en 2011, ni en 2012. Enseguida lo comprenderemos. ¿Puede solucionar el problema de una superestructura el presupuesto de la comunidad autónoma? Tampoco. El aporte por la vía de encomiendas a GEPEX para el mantenimiento de una superestructura supone un 5,4% del precio de la misma.
necesitaría la comunidad autónoma aproximadamente facturar, o GEPEX facturar a la comunidad autónoma, más de 100 millones de euros para poder financiar con la tasa de aplicación en las tarifas de obligada aplicación, para financiar los gastos generales que podía tener GEPEX en 2010. Con esto le quiero decir que no es un problema de presupuestos, es un problema de superestructura. Pero le diré más, GEPEX es ineficiente. No es un medio eficiente para la administración que le encomienda, tenemos que serlo. Para contestar esta pregunta acudiré fundamentalmente a las cuentas de GEPEX. GEPEX en 2010 facturó por prestación de servicios un importe ligeramente superior a los 37,5 millones de euros, de los que a la Junta de Extremadura fueron aproximadamente 35,5 millones. Lo más llamativo de este ejercicio, y también del siguiente, es que GEPEX obtuvo beneficios. En concreto alcanzó un resultado neto positivo de 300.569 euros, pero además GEPEX dotó provisiones por importe de 2.215.000 euros. Las provisiones, debemos aclarar, se hacen con cargo a los resultados, es decir, de no haber hecho estas provisiones el resultado hubiera crecido en la misma cuantía. El resultado neto, positivo, se obtiene incluso mejor a pesar de la superestructura de las que le he hablado. Es claro que una superestructura es un sobrecoste. A pesar de ello, hubo un resultado positivo. El resultado positivo se obtiene también a pesar de unos gastos de explotación que alcanzan un importe de 5.458.000 euros, de los cuales los suministros y servicios de terceros, tales como gastos en asistencias técnicas, alcanzaron al menos en su conjunto los 3.800.000 euros. Especialmente llamativas por su número, coste y hasta objeto son estas últimas, a las asistencias técnicas me refiero, como elevadísimo el coste de los arrendamientos y cánones de locales y vehículos, que alcanzó 1.093.000 euros. Es decir, GEPEX consigue beneficios a pesar de que no estaba empresarialmente ni preparada, ni organizada, ni obligada a ello. ¿Por qué decimos esto? Lo decimos porque los gastos generales gravan como si de un impuesto se tratara la producción de todos los bienes y servicios y afectan negativamente a la actividad de la empresa, la hacen menos competitiva. Eso le pasaba a GEPEX, las cifras así lo demuestran. Solo si GEPEX tiene una producción de bienes y servicios anuales de gran magnitud, de 100 millones de euros le hablaba, podría repercutir sus gastos generales en un porcentaje asumible para un cliente. En otro caso no podrá hacerlo, situando sus servicios fuera de órbita por el elevado precio de los mismos, como así ocurre. Con esto pretendo demostrar que no es el presupuesto quien debe arreglar la situación de GEPEX. 100 millones de euros son inasumibles. GEPEX no podría ni producir esos 100 millones de euros y seguramente nuestro cliente no encomendarlos. Es un problema de estructura. Quiero decir con esto que la lucha que tiene GEPEX es contra aquello que hace daño al empleo, que son los gastos generales y las ineficiencias de GEPEX. Trabajamos para el empleo, para mantener el empleo, para que éste sea de calidad, y se demuestra con el dato que yo le daba. Más de 900 puestos de trabajo. Y la disminución de los puestos de trabajo con respecto al ejercicio precedente es sustancialmente inferior a la disminución de la facturación que hará GEPEX. El motivo de ello es que GEPEX está luchando contra los gastos, no contra el empleo. Muchas gracias, señor director gerente de GEPEX. Muchas gracias, señor director gerente de GEPEX, que no ha funcionado el micrófono. Y pasamos a la segunda pregunta, si es tan amable, y para ello tiene la palabra el diputado señor Escribano por parte del Partido Socialista. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Riobó, me alegro de que el problema sea el mismo en los dos casos, para ustedes y para nosotros, y que la solución también vaya en el mismo sentido. Efectivamente, están contra los gastos y no contra el empleo. Yo creo que contra los gastos está todo el mundo, y intentar que el empleo se mantenga, también estamos todo el mundo de acuerdo. La segunda pregunta que le hacemos es relacionada con la selección de personal en la nueva contratación. ¿Y por qué? Porque, entre otros muchos datos que dejaremos para la segunda parte, en función de lo que usted me conteste, la sensación que nos queda desde el Grupo Parlamentario Socialista es que al final, con un poco de mala suerte, va a costar más el collar que el galgo, como decían la gente que se dedicaba antiguamente a la caza, porque es verdad que en ocasiones, que le puede pasar a cualquiera, también es cierto, a cualquier administración, en ocasiones, muchas veces las indemnizaciones que hay que pagar porque los despidos no sean adecuados, pues al final son cantidades de dinero, son recursos que se podrían dedicar al fomento o a la inversión de empleo. En cualquier caso, la pregunta se refiere fundamentalmente a la nueva contratación, porque hay varios procedimientos. He estado revisando anoche la página web de la Junta, he puesto una alerta y a las 4 o 5 horas han quitado ustedes una convocatoria de contratación en GEPEX cuando tenía que estar 4 días. Eso es el último dato que tengo.
y me gustaría saber cuál va a ser el procedimiento, porque he intentado mirar por todos sitios y el procedimiento, hablan ustedes de superación de examen, de valoración del desarrollo de una prueba, de elegir directamente al candidato de la bolsa de GP, pero nada está perfectamente o precisamente regulado en ningún sitio, y en la página web, le vuelvo, a lo mejor es un defecto informático o de los servidores de la Junta o de mi propio ordenador, que es por cierto de la Asamblea, es propiedad de la Asamblea, pero es verdad que ha habido en las semanas anteriores en concreto 2 ofertas que han aparecido durante 4 horas, porque he tenido el ordenador encendido, le he metido una alerta que hay específica de Google, y me ha dado el tiempo de aparición de la oferta y el tiempo de terminación de la oferta. La pregunta es clara, señor Riobó. ¿Qué criterios se tendrán en cuenta para llevar a cabo la selección de personal en la nueva contratación en la sociedad, el personal de nueva contratación en la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura? Muchas gracias. Gracias, señor escribano. Y para su respuesta tiene la palabra por tiempo máximo de 10 minutos el director gerente del GPEX, don Óscar García Riobó. Muchas gracias. Señora presidenta, me pregunta por los procesos y criterios para selección de personal y como muy bien dice, estos se encuentran publicados en la página web de GPEX. Por primera vez así ocurre. Es por ello que lo que haré es proceder y explicar, si así lo desea, esos procesos que son para generar conocimiento, y luego le comentaré la circunstancia a la que usted alude de por qué unas ofertas estuvieron unas horas publicadas y fueron retiradas. Los procesos y criterios para selección de personal aparecen publicados, como digo, en una circular, en una instrucción que firmo personalmente el 7 de febrero de 2012 y que sustituye a la anterior. Ese es el motivo por el que unas ofertas estuvieron publicadas y otras no. Para generar conocimiento, dice la nota, o dice la circular, se hacen públicos los procesos y criterios para la selección del personal que a continuación se exponen y con los cuales se trata de conciliar y garantizar la necesaria agilidad en la provisión de puestos de trabajo, con la promoción de la concurrencia y el rigor de una selección de candidatos basada en la igualdad, el mérito y la capacidad. Los procesos de selección de personal de GPEX observarán en lo sucesivo los criterios que se indican a continuación. Tramitación. Para acceder a un proceso de selección, la candidata deberá registrarse en el portal del candidato que se halla en el apartado Trabaja con nosotros de la página web de GPEX. Una vez que se quiera concurrir a una oferta de las publicadas en el portal del candidato, el solicitante deberá cumplir los requisitos de admisión que la oferta determine e inscribirse en la misma. Se distinguen a partir de ahí 2 tipos de procesos, ordinario y de urgencia. El ordinario se aplicará siempre que se disponga de al menos 30 días naturales a la fecha previsible de incorporación. El motivo es poder disponer del tiempo necesario para hacer un procedimiento de selección ordinario, seguido con criterios estrictamente profesionales. En el caso contrario, se aplicará el proceso de urgencia, el cual requiere para su desarrollo de un plazo estimado de 15 días naturales a la fecha previsible de incorporación. Cuando tampoco sea aplicable este último, se acudirá en su caso a bolsas de trabajo. Solo cuando ninguno de los 2 procedimientos, especialmente el de urgencia, sea aplicable, se acudirá a bolsas de trabajo. GPEX realizará los procesos de selección por sus propios medios o encomendándose a un tercero, ya sea de naturaleza pública, como es el caso del SESPE, o privada. Publicidad. Todos los procesos de selección que se inicien serán publicados en el portal del candidato, que se encuentra en el apartado Trabaja con nosotros de la página web de GPEX, durante un plazo de 10 días hábiles en el caso de procesos ordinarios y de 5 días hábiles en el caso de procesos de urgencia. En ambos supuestos contados desde el siguiente a la publicación de la oferta en la web de GPEX. Asimismo, se remitirá nota de prensa relativa a la convocatoria de la oferta de trabajo y opcionalmente se realizará un anuncio en prensa escrita. Esta es la gran modificación con respecto a la circular que motivó la suspensión de la primera publicación de las ofertas de trabajo. Debo decirle también, en relación a ese tema, que todas las personas que mostraron de alguna manera su interrogante sobre este hecho y que se dirigieron a la empresa han recibido por correo electrónico la explicación de la misma. Tienen los correos a su entera disposición. Por lo que se refiere a la selección, el proceso constará de 2 fases, siempre de 2 fases, una primera de méritos y una segunda de conocimientos y aptitudes. La fase de méritos tendrá un peso específico que oscilará entre el 10 y el 50% de la puntuación. ¿Por qué entre el 10 y el 50%? Puesto que el 10 puede parecer exiguo. Pues porque GPEX también incluye entre sus objetivos el poder dar trabajo a personas que no tengan experiencia laboral. De tal manera que en esos casos la fase de méritos verá ponderado para ese fin su peso sobre el total. Y a continuación se abre una fase de conocimientos y aptitudes.
y a esa fase accederá un número limitado de personas de entre las cuales se realizará la selección final. El número obviamente dependerá del número de puestos que sea objeto de selección. La fase de conocimiento podrá consistir en la práctica de una o varias de las siguientes pruebas, lo cual debe ser a título meramente enunciativo. En cada caso se decidirá dependiendo de los tiempos y de la finalidad de la contratación, pero constará necesariamente bien de un test psicotécnico, de un examen o prueba teórica, práctica o teórico-práctica, de la redacción y o defensa de un proyecto, de una entrevista personal, individual o grupal, o de otras pruebas que así se estime. En el caso de que el proceso sea considerado de urgencia, será preceptivo como mínimo la realización de alguna de las anteriores pruebas, preferentemente la entrevista personal en cualquiera de sus modalidades. Por lo que a las bolsas de trabajo se refiere, tiene por objeto garantizar la capacidad de GPEX de proveerse de personal para prestarles servicios a sus clientes de un primer momento. Para ello, en el segundo semestre del año, GPEX realizará convocatorias para confeccionar la lista de llamamientos para aquellos perfiles cuya demanda se prevé más elevada. Y estas bolsas serán de dos tipos. Una bolsa interna para el personal empleado en una encomienda que servirá para establecer el orden de llamada al personal de dicha encomienda cuando ésta es renovada. Es decir, se establece por primera vez un criterio para llamar al personal que ya está trabajando en GPEX. Y una bolsa abierta que sirve para establecer el orden de llamada de personal externo a la empresa para dar cobertura a una encomienda en la parte no reservada a personal propio de la empresa. Quiero decirle que esta distinción entre bolsa interna y bolsa abierta no es más que una aplicación práctica del acuerdo al que se llegó con los sindicatos de manera unánime el día 30 de diciembre del año pasado. Sin perjuicio de lo anterior, en cada proceso de selección se podrá generar una bolsa de candidatos ordenados en una lista, la cual mantendrá su vigencia durante un plazo máximo de un año. Y como dice la circular, esta instrucción sustituye a la anterior de fecha 27 de enero de 2012, modificando exclusivamente los plazos de presentación de solicitudes de trabajo y ampliando los mismos, y ese fue el motivo, en orden a favorecer una mayor publicidad y concurrencia. Quiero decirles que en este momento, durante esta semana, han estado colgadas las 4 ofertas de trabajo que hicieron o que fueron convocadas con respecto a la anterior instrucción y que estuvieron publicadas durante ese espacio de tiempo al que alude el señor diputado. Muchas gracias. Gracias. Al señor Escribano, muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Riego, le agradezco algunas de las aclaraciones. Digo algunas porque algunas sí han sido aclaratorias y otras en este segundo turno paso a volver a preguntarle a ver si es posible que tengamos más datos. Ustedes han hablado en los últimos tiempos de que habría que llevar en GP, yo estoy hablando desde la perspectiva no de la empresa, le vuelvo a repetir, mis dos preguntas van dirigidas a los trabajadores, primero al mantenimiento de los que están y segundo al proceso de selección. La primera parte era con respecto a los presupuestos. Es cierto que en el tema de los presupuestos, cuando se hace un presupuesto, todo se tiene que adaptar al presupuesto, no es el presupuesto el que se adapta a la empresa o a los trabajadores, en este caso estamos hablando de una empresa pública y de administración pública, sino al revés, en eso estamos de acuerdo, pero cuando se habla por parte de ustedes de que hay que llevar GP a una renovación parcial de la plantilla, a mí me gustaría saber, a mí no, a mi grupo parlamentario, le gustaría saber a qué se debe la renovación parcial de la plantilla de GP. ¿Se debe a algún caso en concreto? Porque verá, si las encomiendas se siguen repitiendo en el tiempo, no hay ninguna encomienda que finalice para empezar al cabo de los 2 o 3 meses, sino que continúan en el tiempo, si la renovación parcial de la plantilla se produce porque acaban los contratos, habrá dos posibilidades: o volver a contratar a la misma persona con un proceso de selección, el que sea, o contratar a gente diferente. Y si no se contrata a las mismas personas, que ya sé que en algunos casos no es así porque se ha contratado a las mismas personas, pues me gustaría saber en función de qué objetivos, en función de qué cuestiones no se puede contratar a la misma persona, salvo que se hiciera mal o salvo que hubiera algún problema. Creo recordar que ha habido 19 encomiendas las que se han aprobado en los diferentes consejos de gobierno, y esto puede suponer alrededor de asegurar 600 puestos de trabajo. La siguiente pregunta es, ¿esos 600 puestos de trabajo estaban ya ocupados? ¿Se van a ocupar por gente nueva? ¿En qué proporción queda trabajadores y trabajadoras que ya estaban en esos mismos puestos? Porque lo que sí está claro es que ha reducido la cantidad de salario, sobre todo en algunos de los puestos directivos.
Y en cualquier caso, le vuelvo a hacer la misma pregunta que en la primera parte. ¿Qué explicación hay, que tiene que haberla, para que algunos trabajadores cuya encomienda continúa, con independencia de que termine o no termine su contrato en una fecha determinada, por qué unos trabajadores no continúan y otros, sin embargo, sí continúan? Lo de la página web, es cierto que yo a lo que me refería, señor Riobó, es que en ocasiones ha habido convocatorias que le he aclarado al principio que puede ser un defecto informático, un defecto técnico o tecnológico. No soy informático y no tengo ni idea, soy usuario y por lo tanto no sé a qué obedece cuando hay un fallo. Eso es muy socorrido, eso de se ha caído el sistema. Pero es verdad que yo las 3 veces que he puesto la alerta se me ha caído el sistema hasta el suelo, porque han sido horas. Es verdad que en los últimos tiempos sí las convocatorias responden a otra cuestión, y es verdad también que en el portal del candidato, lo que no entiendo es por qué la página de la Junta de Extremadura no tiene un enlace directo al portal del candidato y hay que buscar en algún sitio que es para GP y no está muy claro que es para GP. Esto no es una crítica, simplemente es una observación y una reflexión por si quieren tenerlo en cuenta. Y de lo que se trata fundamentalmente es de responder a esas preguntas, si usted puede responder o si cree que necesita más información o que necesita más elementos de juicio para hacérnoslo llegar. Al final, la sensación, solamente tenemos constancia de un caso, no sé si hay más, la sensación es que sería un poco preocupante si las finalizaciones de contrato por incumplimiento de algunas de las cuestiones, en vez de finalización de un contrato de forma ordinaria, se llegasen a transformar en despido improcedente, como usted sabe que ha ocurrido con una trabajadora en los últimos días. Quiero recordar que ha habido 21 trabajadores de GP y otros tantos de Avante que están en la misma situación, y en definitiva eso es lo que realmente necesitamos saber, porque si no, al final ocurrirá lo que le he dicho al principio. Al final costará más el collar que el galgo y los despidos necesitarán todos de indemnizaciones y podrán tener un alto coste, que ese coste para una administración como la actual, que debe ser una administración austera como cualquier administración en los tiempos en los que corren, pues podríamos dedicar esos gastos a consolidar empleo y a tener otro tipo de cuestiones. Hay una cuestión que sí me gustaría volver a repetir, porque usted sabe que no hablo para que usted y yo nos escuchemos, sino que hablo para que la gente de fuera, estamos hablando en sede parlamentaria, que es donde hay que hablar de estos temas, y lo hacemos evidentemente no por hablar, sino para que las cosas queden claras y para hacer el correspondiente control que hay que hacer al gobierno, como siempre se ha hecho. Nos sigue preocupando, y no tenemos ningún dato, que las encomiendas que continúen, por qué en algunos casos continúan con los mismos trabajadores y por qué en otros casos continúan con trabajadores diferentes, con independencia de la fecha de comienzo y de finalización de los contratos. Y nos parece bien que efectivamente se cree un sistema donde efectivamente haya méritos y haya conocimientos específicos, porque uno de los objetivos de la empresa pública era, de alguna manera, complementar a la administración en aquellas cuestiones en las que la administración no puede llegar, porque si llegasen tendría que montar una estructura y muchas veces esa estructura en ocasiones pues no serviría para nada. Muchas gracias por la información, señor Riobó, y muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor escribano. Para su contestación tiene la palabra por un plazo de 5 minutos el señor director de GPES. Muchas gracias, señor gerente. Muchas gracias. Señora presidenta, señor escribano, le ofrecí antes el dato de las personas incorporadas a la plantilla. La plantilla a 11 de febrero de 2012 es de 741 trabajadores, de los cuales indefinidos son 279, 264 de ellos tienen la consideración de fijos y 15 de ellos fijos discontinuos. Y eventuales son 462 personas. Quiere eso decir que se han incorporado aproximadamente, no le puedo precisar el dato, 150 personas, 155 personas con respecto a la situación ordinaria, por otra parte, que se produce todos los 31 de diciembre de todos los años. Decirle en relación a ese extremo que en 2010 se notificó la terminación de contrato a 600 personas, en 2011 a 604 personas, con lo cual ese es un aspecto ordinario. De las personas reincorporadas a las encomiendas, le puedo decir que todas ellas trabajaban en GPEX. Se han incorporado a la empresa 8 recursos que no estaban en las anteriores encomiendas, 8 recursos, y responden en todos casos a encomiendas de nueva creación, es decir, no existía obligatoriedad ninguna para llamar a personas distintas de aquellas que se han incorporado.
Y así ocurrirá con las 156 personas que están previstas incorporarlas. Las bolsas de trabajo de las que estamos hablando pretenden dar solución además al problema de establecer una prelación lógica basada en el desempeño de esas personas en orden a la incorporación futura. Pero lo que hacemos, aparte de ser un procedimiento que hemos publicado en la página web, no es algo distinto o no es más que aquello que hemos firmado con los sindicatos, con los 3 sindicatos por unanimidad, con las 3 organizaciones con representación en la empresa, en el acuerdo que se firma el día 30 de diciembre de 2011, que me permito leerlo. Habla el epígrafe correspondiente de la vinculación laboral estable y dice así: GEPEX acepta dentro de un orden económico y jurídico la vinculación laboral estable. Corresponde exclusivamente a la sociedad, en el ejercicio de sus funciones y responsabilidad, la materialización de lo que sin duda son decisiones empresariales. En ese contexto, GEPEX analizará las distintas áreas de actividad o negocio en las que actualmente desarrolla su actividad y, tras el correspondiente estudio, promoverá, en su caso, la vinculación laboral estable de aquellos trabajadores que así considere. En congruencia con lo anterior, de manera preferente, GEPEX adscribirá la realización de los trabajos incluidos en una encomienda a trabajadores de entre los que ya disponga su plantilla. GEPEX se fija como objetivo y adquiere el compromiso de ofrecer a trabajadores con capacidad y disponibilidad de entre los que ya dispongan su plantilla al menos el 50% de los puestos necesarios para atender las encomiendas que se le asignen o contraten. Quedan a salvo de lo anterior aquellas encomiendas que sean de nueva creación y o aquellas otras que por su reducida dimensión o número de empleados hagan inviable la aplicación de este porcentaje. El porcentaje se elevará en 10 puntos porcentuales cuando se trate de trabajadores adscritos a encomiendas que, sin cambios sustanciales, son renovadas sin solución de continuidad o cuando, habiéndola, la interrupción no supere el plazo de 30 días naturales. En todos los casos, la adscripción final de un trabajador estará supeditada a la comprobación de que su coste tenga cabida en el contexto de la encomienda. Para la adscripción de recursos, ya sean disponibles, ya sean de nueva incorporación, se definirá un perfil de puesto de trabajo, entendiendo tal como el conjunto de competencias que el desarrollo del mismo exige para que aquel sea ejecutado con suficiencia y eficacia, como al conjunto de, en su caso, factores físicos y otro tipo que definen y caractericen dicho puesto de trabajo. En definitiva, GEPEX lo que está haciendo con su práctica actual no es más que cumplir aquello que firmó con las 3 organizaciones sindicales, repito, por unanimidad, con las 3 organizaciones sindicales, y así lo puede acreditar en todo momento. Muchas gracias. Gracias, señor García Riobó. Y terminado este punto de orden del día, ¿puede usted mantenerse o irse de la sala? Pasamos, porque vamos a pasar al tercer punto de orden del día. Se mantiene, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Pues pasamos a continuación al tercer punto de orden del día, que es una solicitud de comparecencias de comisión a petición de los miembros de la Cámara. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista, señor Escribano. ¿No? ¿Porque quién lo ha pedido usted? Es una quinta parte de los miembros. Ah, vale. Sí, la ha pedido el Grupo Socialista. Claro. Por lo tanto, que la motive. la portavoz, perdón, que no es señor Escribano, perdona, es que no, perdona. Pues tiene la palabra la portavoz. Buenos días. Vamos a ver, señorías, como todos ustedes conocen, en el decreto 160/2008 de 1 de agosto, por el que se aprueban los estatutos de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, establece en su artículo 4 el desarrollo de las funciones de la agencia y, entre ellas, elaborar una memoria anual de actividades y elaborar además un informe anual de evaluación orientando a garantizar la legalidad, eficacia y eficiencia en el uso de sus fondos públicos, verificando por tanto el resultado y el beneficio de ellos en la erradicación de la pobreza y en la población a los que van destinados. El artículo 4.6 de la Ley de Cooperación dice que el consejero en quien delegue tiene que comparecer para informar del plan anual en el plazo de un mes desde su aprobación por el Gobierno. Este viene publicado en el DOE del 30 de noviembre. Fue aprobado el día 4 de noviembre. Es por todo ello, en cumplimiento de los estatutos de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y en aras del principio de transparencia que debe primar en el uso de los fondos públicos en todas las administraciones públicas, es por lo que solicitamos esta comparecencia del coordinador de la Agencia Extremeña de Desarrollo y Cooperación. Gracias, señora Conejero Domínguez. Y a continuación tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, el señor Luis Jesús Casco. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. En la participación del consejero para responder a 2 preguntas que el Partido Socialista hacía, había mencionado que iba a haber una comparecencia de este coordinador en marzo, incluso una comisión específica.
En todo caso, nosotros nos parece bien la petición de comparecencia que formula el Partido Socialista y la apoyaremos, aunque imagino que en el caso de que al final haya una comparecencia propia del consejero, bien esa comisión específica, esta decaerá, pero en todo caso apoyaremos también esta petición a la espera de lo que vaya a suceder con la promesa de esa comparecencia propia. Gracias, señor portavoz de Izquierda Unida. Y ahora tiene la palabra el portavoz del Partido Popular. Sí, hola, buenos días, señora presidenta, señores diputados. En atención precisamente a lo que ha manifestado el portavoz de Izquierda Unida, que hacemos nuestra la consideración planteada en esta sala, desde luego que entendemos que en aras a esa información pública, a ese cariz de voluntad pública que desde el primer momento ha venido manifestando el Gobierno de Extremadura, y concretamente lo ya anunciado en su momento también por el propio consejero, y sobre todo en atención a esa publicidad e información pública que se pretende en todo momento, basado en la transparencia que se quiere dar de una vez por todas en este foro parlamentario, entendemos que lógicamente en su momento será posible y tendremos aquí precisamente no solo a este alto cargo, sino a todos aquellos que en su momento se entiendan oportuno. Y si me permite, señora presidenta, quiero agradecerle en nombre del Grupo Popular su presidencia en esta comisión que desde luego ha estado revestida en todo momento de su alta calidad humana, de su tesón, de su valía, de su dedicación y sobre todo de su conocimiento y experiencia, y desde luego también albergamos éxitos en el SEPA, su nuevo puesto, donde con la apreciación de todos estos valores, sin duda alguna, los ciudadanos van a agradecer esta nueva posición de su persona. Muchísimas gracias en nombre del Grupo Popular. Gracias, señor portavoz del Partido Popular. Muchas gracias por las palabras que me ha dedicado, por 28 minutos otra vez aquí, en aquel extremo, en vez de este. Bien, pues pasamos, si les parece, para votar la iniciativa. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobada la comparecencia que se ha propuesto por el Partido Socialista. Y agotado el orden del día, se acaba la sesión.